10:30. Lucas 10:30. Aleluya, ¿lo tenemos todos? Amén. Amén, en el nombre de Yeshua. Entonces Jesús le puso este ejemplo. Un día un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron en medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó en ese mismo lugar un judío, un levita, que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por ahí un extranjero de la región de Samaria. Y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió sobre su cabalgadura, lo llevó a un pequeño hotel y ahí lo cuidó. Al día siguiente el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: cuídame bien a este hombre. Si el dinero que te dejo no te alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo te pagaré lo que falte. Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley: a ver, dime, de estos tres que pasaron por el mismo camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? El que se preocupó por él y lo cuidó, contestó el maestro de la ley. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Aleluya. Amén. Aquí nos está mostrando dos puntos muy importantes, que para nosotros en realidad caminar de acuerdo con lo que Dios nos manda, tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también tenemos que amar a nuestro prójimo. Pero para los judíos, los samaritanos no eran su prójimo. Prójimo eran prácticamente solo las personas, los mismos de ellos. ¿Por qué? Por diferencias que tenían entre ellos mismos. Incluso ellos tenían que pasar para poder cruzar a una región a la otra. Samaria quedaba entre Galilea y Jerusalén, de manera que para ir de un lugar a otro tenían que pasar a fuerza. Pero tanto era el odio que ellos sentían por los samaritanos que ellos daban la vuelta, y eso implicaba doble tiempo de recorrido. Incluso podemos ver en un capítulo antes, que es en Lucas 9, en una ocasión Jesucristo manda a sus discípulos y les dice: vayan y prepárenme un lugar para quedarme ahí la noche. Vienen los samaritanos, como se enteran que era judío el que se iba a quedar ahí, le negaron el paso. Le dicen: no podemos. Llega y vemos una conversación entre Santiago y Juan, los hijos del trueno que les llamaban. ¿Saber por qué, verdad? Porque querían era echárselo. Le dice: Señor, ya que te negaron el paso, entonces clamemos que caiga fuego del cielo y que los queme. Qué gran ejemplo, imagínense. Ellos no sabían ni lo que estaban hablando. Ellos no estaban entendiendo qué era lo que Jesucristo vino a hacer a la tierra. Entonces viene Jesús y lo reprende, como quien dice: no, yo no vine a que las almas se pierdan, yo vine a ganarlas. Y nos damos cuenta que mientras ellos tenían diferencias y se odiaban el uno al otro, Jesucristo escogió el amor. Jesucristo escogió hacer la diferencia, vino a romper todos los paradigmas que ellos tenían y a decirnos: las cosas no son así. En Romanos 2:11 nos dice de que Él no tiene favoritos, que sea judío, sea griego, para Él es lo mismo, sea hombre o sea mujer, es lo mismo. Vemos que el samaritano en esta parábola pues no tenía ninguna razón lógica para poder ayudar al judío, porque entre los dos mismos tenían contiendas, que porque yo adoro aquí, no, que tú adoras allá, y adorábamos al mismo Dios. Entonces, ¿qué vienen ellos? No tenían ninguna para poder esto. Vemos que el sacerdote era de los mismos de ellos. Vemos que el levita, que puede ser, en este momento lo podemos decir que es los músicos, vamos a ponerlos así, y el sacerdote vamos a ponerlo para que nos entendamos como un pastor. Entonces, ni él mismo hizo capaz de levantar a ese que estaba tirado, ni uno de ellos. Entonces, a mí me gusta mucho el acto de misericordia que tiene él. Vea, ese acto no solo le costó a él desviarse del camino, sino que también
Él cura sus heridas, se toma de su tiempo para curarlo, lo sube en su cabalgadura, o sea, se quita él para subir a su peor enemigo. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Entonces se gasta todo lo que lleva de dinero. ¿Para qué? Porque lo lleva a un lugar. Yo la verdad, yo digo, si llevaban tanto conflicto entre ellos, yo no me hubiera quedado a cuidarlo. Yo voy y lo dejo, ¿verdad? Voy, lo saco del camino, lo levanto y lo dejo en un lugar y me despojo. Yo digo, bueno, ya lo dejé ahí seguro y me voy. Pero él no hace eso. Él, tras de que lo levanta, lo lleva a un lugar y se queda con él. ¿Qué dice? Incluso nos dice la palabra que se gastó todo lo que tenía y que tanto así que tiene que prometer que va a regresar a pagar por si hubiera algún gasto, que se pudiera resucitar, ¿verdad? Que el tipo se empeore o algo. Vemos en este caso, yo comparo mucho al samaritano con Jesucristo, porque Jesucristo vino, dio su vida por nosotros. Él nos limpia de toda suciedad, sana nuestras heridas, aunque después simplemente nosotros nos damos la vuelta y no le agradecemos. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Sabe? Yo meditaba en el versículo de Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal manera hace mucha diferencia, porque si hubiera sido Dios amó a este mundo, entonces se le hubiera dado a cualquiera para que muriera por nosotros. Pero ese de tal manera lo pone él en una posición que tiene que dar a su unigénito. Entonces yo le decía, Señor, ¿cómo puede ser eso? Y él me dijo, yo soy amor, y para yo poder sacar amor de ustedes, yo tenía que sembrar amor. Entonces, si usted no siembra amor, usted no va a poder cosecharlo. Y por eso es que como Él sembró amor, Él nos puede exigir a nosotros amor. Amén. Aleluya. El samaritano sabía que el hombre que estaba ahí tirado no era capaz de agradecerle nada. Incluso sabía que si el tipo se levantaba de ahí, no le iba a agradecer. O que si él hubiese estado en esa posición, no lo hubiera levantado, porque se hubiera ensuciado las manos. ¿Sabe? En Mateo 6:3 dice, más bien cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace tu derecha. Muchas veces ayudamos al hermano que para que los demás nos vean, o porque los demás nos están viendo, le voy a tender la mano y lo voy a levantar porque ¿qué dirán de mí? Pero en realidad no estamos haciendo nada. Usted lo que necesita es darle la mano a ese que está necesitado en secreto, y su Padre que ve en secreto lo recompensará ¿en qué? En público. Aleluya. Entonces, el sacerdote como levita eran personas, vamos a entrar aquí en un punto un poquito serio. El sacerdote y el levita eran personas que servían en la casa del Señor, por lo tanto conocían la palabra, sabían que la ley se les fue dada, que ellos servían. No era una gente que viene a la iglesia y todo. No es lo mismo estar aquí parado y predicar la palabra que usted venir a sentarse en una silla. Usted tiene que tener conocimiento de lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que ellos teniendo la palabra y Dios haberles dado a ellos que ellos tenían que amar a su prójimo, lo primero que hicieron fue dar la vuelta? Porque se nos hace muy fácil ver la necesidad del hermano y seguirnos de largo, porque no nos implica ningún gasto, no nos quita nuestro tiempo, ni nos afecta en nada. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con ellos? Yo me pongo a pensar, estaban en la obra del Señor, le estaban sirviendo a Dios, pero ¿qué pasaba? Dice que la palabra dice que el hombre quedó medio muerto. ¿Qué implicaba si un sacerdote tocaba a un muerto? Quedaba inmundo, quedaba impuro prácticamente. Entonces a él le importaba más quedar bien con el puesto que tenía, que el puesto no se le quitara, que quedar bien delante de Dios. Él no hizo lo que hizo Daniel. Daniel dijo, aunque yo tenga que meterme en esa fosa de leones, yo no voy a dejar de orar, porque Dios es grande en misericordia y Él me puede salvar a mí de ahí. Porque el sacerdote no pensó lo mismo, que Dios lo podía él salvar de que lo condenaran, de que lo pusieran que quedara impuro, lo que sea. Dios podía hacerlo, pero era muy fácil seguir de largo. Era muy fácil simplemente dar la vuelta. Entonces, ¿qué vemos? Que les importa más a ellos lo que los demás piensen en un puesto que agradar a Dios.
Vamos a ver aquí, las escrituras muestran que el hombre había quedado medio muerto, aleluya, o sea que no podíamos levantarlo. Pero ¿qué detenía entonces a Levita? A Levita no lo detenía nada para poderle brindar la mano. Entonces ahí nos damos cuenta que Dios no quiere que tú ores mucho, Dios no quiere que tú ayunes tanto si tú no tienes amor para tu hermano. Amén. Muchas veces pensamos que el orar, no metemos cuantas horas, ayunamos, estamos que nos vean en la calle evangelizando. Yo te digo una cosa, puedes salir y evangelizar, puedes venir y predicar la palabra, puedes ir y tirarte cuantos días, puedes venir aquí, pararte en la puerta y servir, pero si no tienes amor para tu hermano, nada eres. Entonces tendríamos nosotros que meditar un poco más en qué es lo que nosotros estamos haciendo. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. ¿Me dan unos minutitos más? Amén. Ellos no se acercan a Dios. Mire, muchas veces mucha gente no se acerca a Dios. ¿Por qué? Mucha gente de la calle, porque nosotros los atacamos. Nosotros exigimos respeto, exigimos que se nos dé el respeto que porque nosotros servimos a Dios y la palabra. Y decimos, pero es que todos estamos en igualdad de derechos, yo puedo salir y predicar. Pero cuando vemos un hermano que está en pecado, le caemos con la Biblia arriba y no tenemos misericordia. Cuando no nos damos cuenta que Dios no vino a juzgar al mundo, Él no lo vino a condenar, Él vino a salvarnos. Y si nos ponemos a pensar, hoy usted está aquí sentado, yo estoy aquí adelante por la misericordia de Dios, pero yo no hice las cosas bien. Si yo me pongo a contarle de un pasado, usted va a decir, en verdad Dios tiene misericordia. Esa muchacha tan joven podrá tener un pasado así, sí, pero eso en otro tiempo lo platicaremos, amén. En la misma congregación, por cualquier cosa, por ejemplo, aquí mismo sentados, vemos, aquí esto no pasa, pero vamos a ponerlo en otro lado, ¿verdad? Porque aquí nos amamos el uno al otro, porque sabemos la palabra. Pero en otras congregaciones estamos reunidos en la casa del Señor, alabándolo, bendiciendo su nombre, y de repente la hermana nos vio feo, no nos saludó y nos subimos como si fuéramos garzas. ¡Aleluya! Nos estiramos, pero ay Dios mío, ya no puedo. El hermano nos faltó una vez el respeto y nosotros no podemos perdonar. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hace usted viniendo y levantando sus manos adorando a Dios? Si usted no está de acuerdo, usted no está de acuerdo a la palabra, a la voluntad que Dios ha declarado. ¿Saben? Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. ¿Cómo le parece eso? Muy bueno, buenísimo. Entonces aquí vemos que Dios con esta parábola nos está mostrando que Él no quiere que nosotros hagamos lo mismo que hizo el sacerdote y el levita. Él no quiere que nosotros demos la vuelta y nos hagamos ignorantes de la necesidad del hermano. A mí eso me marca eso. Yo digo, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. En Santiago dice que si nosotros vemos que nuestro hermano tiene necesidad, que por qué nosotros le decimos que te vaya bien y Dios te proveerá. Cuando usted tiene en su bolsillo para darle y suplir su necesidad, ¿será que eso agrada a Dios? Eso no lo agrada. Entonces yo le digo en esta hora que nos pongamos a meditar, que meditemos en realidad, sea usted lo que sea, preséntese delante del trono de Dios. Yo no le digo que usted no va a tener problemas, que usted no se va a enojar. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Porque tenemos emociones. El enojarse es una emoción, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a controlar esas emociones. No podemos ofender a nuestro hermano, marcarlo con una palabra. ¿Usted sabe cuánta gente se va de las congregaciones por una palabra? ¿Usted sabe cuánta gente? Le voy a poner un ejemplo y con esto termino. A mi madre le dijeron que ella estaba muerta en Dios y que nunca iba a alcanzar misericordia, solo porque ella se había dejado a mi papá. Cuando en ese punto el pastor sabía que mi padre la golpeaba y que le había matado 3 hijos en el vientre, y porque era el que más diezmaba,
no le dijo nada. Aleluya. Pero a mi madre sí le dijeron, y esa palabra la marcó hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y usted no sabe cuántas oraciones, cuántas súplicas yo le he dado al Señor para que esa palabra sea removida de su corazón. Amén, amén, amén. Entonces tenemos que pensar que todo lo que usted diga de su boca, de todo usted va a dar cuentas. De todo. Así que